en mi familia no hay ingenieros, todos son periodistas. Tenemos que un poco ser más conscientes porque todavía no hemos tenido el sismo que todos estamos eso es lo que todos... La informalidad en el Perú en la construcción es tremenda, ¿no? Hay mucha, digamos, demanda no atendida, ¿no? O sea, yo creo que hay mucha gente que todavía no tiene o no puede vivir dignamente, o sea, tiene necesidad de vivienda. Si tu inversión de tu vida se va a ir en un minuto porque vino el terremoto y se cayó, o sea, todo el esfuerzo que hiciste, ¿para qué? Así ¿no? es. Nosotros, digamos, creo que a nivel de Latinoamérica estamos bastante estables. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente acá en Construyendo Conexiones. Esta noche estoy con un gran amigo que lo conozco por lo menos más de 25 años, ¿no? Sí. Es el presidente del capítulo peruano del ACI, es director gerente de Higashi Ingenieros, gerente de Concretus SAC, profesor de la Católica, ha diseñado, creo que, varios cientos de edificaciones, es un ingeniero muy reconocido en el Perú. Ese ingeniero es Julio Higashi, y muchas gracias, Julio, por estar acá. Gracias. Julio, la verdad que muchas gracias. Siempre venir acá es, digamos, estamos tomando un tiempo que tú lo puedes utilizar, digamos, ¿no? Pero muchas gracias por venir. Gracias a ti, ¿no? Por la oportunidad de poder conversar y plantear un poco de ideas de varios temas que creo que ahora pueden ser de actualidad, ¿no? Sí, no, tenemos muchos temas, pero comencemos un poquito. ¿Qué tal si me cuentas un poco de tu background? O sea, ¿cómo comenzaste? Claro. Si nos cuentas esos retos que has tenido a lo largo de tu vida. Tú ahora, la verdad, ¿no? Eres un ingeniero de prestigio. O sea, la verdad, a veces las comparaciones no son muy buenas, pero cuando yo estaba más joven, digamos 25 años o 30 años, pues veía a los ingenieros como Antonio Blanco, ¿no? Gallegos, o sea, ¿no? Te veo, digamos, en un nivel como ese. Digamos, bueno, ¿no? quisiéramos, ¿no? Porque los ingenieros que has nombrado pues, han sido justamente profesores míos y además muy amigos, ¿no? Así es. Muy amigos. Julio ¿no? Rivera. Julio Rivera, gran amigo mío, casi, digamos, gran colaborador en el ACI, justamente, que es el que me inspira también a estar trabajando en el ACI, ¿no? Y sí, bueno, un poquito contando justo lo que estábamos conversando sobre cómo fue mi interés por la parte estructural, ¿no? Porque, o sea, no es que tampoco haya muchos estructurales, pero en esa época, cuando yo estudié en la Católica. Solamente ahí para acordarte, ¿por qué decidiste ser ingeniero civil? Increíble. Sí, bueno, ese es todo también un tema interesante porque en mi familia no hay ingenieros. Todos son periodistas, ¿no? Entonces todos me preguntan, oye, ¿tú eres hijo de tal persona? Sí, yo soy Julio Higashi, pero el hijo que no es periodista, le digo, ¿no? Entonces, mi familia siempre ha sido Pilar, es periodista, Higashi, la mayoría es periodista, ¿no? Y son conocidas, ¿no? O sea, Higashi, o sea, son los que salen en televisión. Son los que salen. Entonces yo me acuerdo que siempre cuando mi papá lo entrevistaban y todo, a mí no me gustaba pues eso, ¿no? Y entonces yo decía, periodista, no creo que me llame mucho la atención eso. Y me acuerdo que yo fui de intercambio estudiantil cuando estaba en cuarto de media, pasando a quinto, y me fui a Estados Unidos a esos tipo campamentos, ¿no? Pero a una casa de una familia, y el dueño, digamos, la persona era, el señor de la casa, era ingeniero civil, ¿no? Entonces, con él fue que me llevaba a las obras, ¿no? En poco tiempo, pero fue algo, y además hacía planos. Entonces me acuerdo, y ahí fue que me comenzó a gustar, ¿no? Y ya postulé a la uni, ingresé a la uni, pero ahí también postulé a la Católica y ya me quedé en la Católica. ¿Y por qué decidiste la Católica? Bueno, en realidad yo iba a estudiar en la uni, ¿no? O sea, en esa época, y entonces, la uni y la Católica. Año 83, o sea, acuérdate, años difíciles. Terrorismo, todavía terrorismo. Sí. Y entré a la uni. Comenzaba el terrorismo. Comenzaba el terrorismo, 80, pero yo me acuerdo que ingresé a la uni, primer día había unos cursos que se llamaban propedéuticos, ¿no? Que eran previos al inicio digamos, del ciclo, ¿no?
Y me asusté porque un día se metió pues un terruco ahí al salón. Claro. Y yo me había preparado en la Sigma, que era una academia, digamos, especializada de matemáticas. Sí, ¿no? sí, sí, No me había preparado para la católica, ¿no? Sí, porque en la católica tenía letras, también una parte del examen. Sí, claro, sí. Pero dije, pucha, no me gusta acá la uña, esto acá no va conmigo. Entonces postulé a la católica y ingresé, entonces ahí me quedé, ¿no? Eso fue un poquito lo que pasó. Lo que pasó, ¿no? Y de ahí, ¿cómo ya estás en la católica? Claro. Tienes profesores, digamos, como los que hemos nombrado. Claro. ¿Y cómo así te decides hacer estructural? Digamos? Bueno, ahí es donde conozco pues a Antonio, fue mi profesor de concreto armado 1, Antonio Blanco, profesor de concreto armado 1, concreto armado 2, fui su jefe de prácticas. Y él me invita a practicar a su oficina, ¿no? Incluso haciendo mi tesis en paralelo, porque en esa época tenías que trabajar y hacer tesis porque no podías, digamos, tenías que trabajar, ¿no? Tienes tu tesis de bachiller y tu tesis de ingeniero. Y además tenías tesis de bachiller y tesis de ingeniero, ¿no? Entonces comencé a trabajar con Antonio, ¿no? Y ahí llegó la época de la crisis también, porque era la época del 88, ¿no? O sea, por 85, antes de Fujimori incluso. Sí. Me acuerdo, Cambio pues, 80. Nosotros estábamos en la oficina de Antonio en Bajada Balta. Sí, claro, yo estaba ahí. Y ahí fue pues el atentado de Tarata, verdad, Pacífico, claro, las bombas. Nosotros trabajamos con grupos electrógenos chiquitos ahí en la oficina. Me acuerdo, se apagaban los apagones, ¿no? Eso ya Nos amanecíamos ahí, ¿no? Sí, usted se amanecía, me acuerdo. Claro. Pero eso ya fue en 90 y tantos, más o menos, ¿no? Más o menos ya, ¿no? claro. Porque claro, fue en la época de Fujimori, ¿no? Claro. Ya antes, un poco antes, porque eran los últimos años de Alan García, ¿no? Acuérdate, ¿no? Sí, y yo me acuerdo mucho, porque mucho se hablaba que Antonio no trabajaba en el día, sino trabajaba en la noche, porque fumaba también cualquier cantidad, ¿no? Sí. Trabajamos en el día y en la noche, o sea, nos amanecíamos. Nos amanecíamos, claro. Y yo me acuerdo que era un grupo bien grande, ¿no? Éramos, bueno, no tan grande, porque ahora ya uno ve oficinas un poco más grandes, pero en esa oficina no éramos tantos, no éramos tantos. Y bueno, fueron épocas muy, muy interesantes. Bueno, ahí fue donde realmente aprendí lo que siempre Antonio decía, que el concreto había que sentirlo, ¿no? O sea, había que entender los esfuerzos, ¿no? Y además él era un excelente orador, o sea, cautivaba a la masa. Y bueno, pues, o sea, en realidad fue un gran amigo, ¿no? O sea, un gran profesor, una persona a la cual siempre le mantengo un gran cariño y aprecio y agradecimiento. Sí. ¿No? Y también, un poco antes de eso, practiqué con Julio Coroigua, ¿no? Entonces, Julio Coroigua era, pues, él era de Cañete, y mi papá y mi abuelita era de Cañete, entonces ahí lo conocía, y ya antes me dijo, bueno, vamos a hacerlo practicar, pues ya era un poco más joven, ¿no? Yeah. Y me llevaba, pues, a la punta a hacer levantamiento de los edificios para ver evacuación de tsunamis. A ver, ingeniero, levánteme estos edificios a ver cuántos pisos tiene, cómo es la geometría, qué tal es su resistencia. Y ahí estuve un par de veranos, me acuerdo. ¿Y a Julio Coroigua cómo lo conociste? Por la relación con mi padre. Yeah. Porque lo conocía él de Cañete. Y entonces ahí sí me recomendó mi papá y fui ahí a practicar, ¿no? Pero ya, bueno, eso, digamos, como era más de campo, más me gustaba el gabinete, por decirlo, ¿no? Las cosas de... O sea, siempre te gustó más estar, digamos, en la parte de los planos, todo el análisis. Análisis, claro. Y bueno, trabajé con Antonio una buena cantidad de años. Y como todo en la vida, uno ya se forja su propio destino y quiere ser su empresa, ¿no? Yo me acuerdo que yo me encontraba contigo cuando iba a la oficina de Antonio Blanco. Claro. Y me acuerdo, claro, tú estabas trabajando ahí y en un momento tú decides hacer tu oficina. Claro. ¿Cómo tomas esa decisión? ¿Por qué? Bueno, en realidad, como todo en la vida, pues uno ya, digamos, dice que ya tiene cierta experiencia y quiere, digamos, hacer su propio emprendimiento, ¿no? O sea, en realidad, yo hablé, me acuerdo, con Antonio, ¿no? Y ya tenía pues ya mis cachuelitos, ¿no? O sea, mis proyectos. Ya te llamaba. Ya me llamaba, entonces yo dije, Antonio, mira, creo de que, digamos, un poco para no generar
digamos, diferencias, porque siempre va a poder ver a alguien que coincida siendo el mismo cliente, entonces no quiero eso. Creo que es un momento en que ya, ¿no? Abra, digamos, mi empresa, ¿no? Entonces sí, él me animó a hacerlo y también ahí comencé a trabajar poco a poco, ¿no? Porque estamos hablando, bueno, ya había trabajado buena cantidad de años con Antonio, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo habías trabajado con Antonio? 7 años. Claro, porque mi oficina ha cumplido de 18 años. ¿No? Justo este año, a mayoría, el 2007 comenzamos ya formalmente. Y para esto, bueno, hay otro tema. 24, solamente para sacar la fecha. Claro. 24, entonces estaba en el 2006. Claro, desde el 80 y... Yo acabé el 88. Hasta el 2006, 2005, estaba con Antonio todavía, ¿no? O sea, has trabajado un buen tiempo. Buen tiempo, claro. 85, 95, 20 años. Más o un poquito menos, ¿no? Claro, sí. ¿No? Sí, claro. Bastante tiempo. Sí, es que claro, y además, ¿qué pasó también, no? Como creo que también muchos de los ingenieros en algún momento seguí una administración de empresas, una maestría. ¿De negocios o...? De negocios, en ESAN. En ESAN. Y eso fue un poco lo que... ¿En qué año seguiste eso? Eso lo hice en el año 95. 95, 96, o sea, ya el bichito de... Pero claro, me parece que ahí cuando estudiaste eso... Claro, ahí definitivamente, pues porque yo me acuerdo que una de mis tesis era el generar mi empresa, ¿no? O sea, analizar las fortalezas y debilidades, o sea, todo lo que te enseñaban ahí. Pero te dime una cosa, pero eso es bien interesante, ¿no? Porque yo también hice una maestría en ESAN. Sí. Nosotros somos ingenieros y somos 1 más 1 es 2. Sí. Te vas, haces esa maestría y el tema es, te abre un panorama totalmente distinto al que teníamos. ¿Te pasó eso? O sea, sí, de todas maneras, claro. O sea, tanto así que eso fue lo que realmente impulsó a que genere mi empresa. O sea, el emprendimiento de mi empresa y, bueno, desarrollar la marca, ¿no? Como Higashi Ingenieros, ¿no? Que trato de que sea una marca también, ¿no? Entonces, así es que comienza un poco el tema, ¿no? Y que al final te ayuda pues a ver ya otros enfoques, otros análisis desde el punto de vista no solamente ya netamente estructural, sino de otros temas administrativos que tienes que estar y saber, ¿no? Y cuando comenzaste eras tú, nada más. Sí, claro. O sea, como socio sí soy tú eres el único, tengo un socio minoritario, pero en realidad digamos, básicamente me he mantenido así. Pero forma, ¿no? tú comienzas digamos, como ingeniero. Incluso comienzo como ingeniero sin generar empresa, o sea, como que yo firmaba como Higashi, como muchos ingenieros comienzan. Tu recibo honorario. Mi recibo honorarios y firmaba mis planos, ¿no? Entonces eso fue un periodo que fue justamente el que cambia esto, es justamente cuando se dio la maestría, ¿no? ¿Y cómo vas saltando? ¿Cómo te vas dando, o sea, cómo vas creciendo? Tú ahora tienes por lo menos 15 ingenieros que trabajan contigo y a veces llegas, dependiendo de los momentos, quizás llegas a 20 o 30, dependiendo de los momentos, digamos. Claro. O sea, digamos, conforme uno va, una de las cosas que uno tiene a veces es conocer a través también de la enseñanza a alumnos, ¿no? A los cuales tú ves que quisieran trabajar y lo vas, digamos, formando, ¿no? Y bueno, el equipo con el que tengo sí es un equipo que tiene bastantes años conmigo, ¿no? O sea, son ingenieros que tienen bastante experiencia, bastante tiempo. Tienen ingenieros que pueden haber algunos que todavía tienen los 18 años, 15 años ya en la oficina, ¿no? Y hacer una empresa, porque tú es una empresa, ¿no es cierto? Claro. Es sinónimo de riesgo. ¿Cómo tomas? ¿Qué riesgos has pasado? Bueno, ¿Qué cosas? Cuéntanos un poquito de tus éxitos y los retos que has tenido para tener éxitos, digamos. Claro, o sea, bueno, han habido una serie de temas. Justamente el tema de poder crecer significa más responsabilidades, ¿no? Y tanto, digamos, como persona hacia los demás, como empresa que tiene que tener una responsabilidad ante terceros, ¿no? Y bueno, digamos,
había que buscar a los clientes, ir haciéndose poco a poco conocido, ¿no? Es un tema... ¿Tú buscabas a los clientes te buscaban a ti? De las dos formas, ¿no? O sea, digamos, justo trato de que sea, digamos, un ganar-ganar, ¿no? O sea, poder darles también a ellos, siempre tratar de estar cerca a ellos, ¿no? Porque yo creo que muchas veces las relaciones personales ayudan a concretar negocios, ¿no? Así es. Y bueno, y hacerlo todo de forma profesional y responsable, ¿no? Así es. ¿Cuál crees que es la mayor diferenciación que tú tienes? Bueno, la diferenciación podría ser, justamente creo, uno de los temas es el trato personal con el cliente, que a veces se pierde un poco cuando ya comienzas a delegar de repente muchas responsabilidades o no estás detrás. Aunque sea un proyecto pequeño, estar detrás de él, ¿no? O sea, es importante, sí. Y mira, o sea, ha pasado cosas como que, bueno, alguien dice, no, esta casa, o es el proyecto muy pequeño, no lo hago, ¿no? Pero resulta pues que el dueño de la casa tiene una industria, o conoce a otra persona, ¿no? Eso, de referencias. así Hay es. un tema de referencias muy importante, ¿no? Sí. Entonces, a veces, eso en realidad me ha permitido conocer, ¿no? Y además, yo siempre he dicho de que he sido un poquito también un arquitecto medio frustrado. O sea, me gustaba la arquitectura. Entonces, cuando yo conocía a los arquitectos, me gustaba conversar con ellos, cuál era lo que a ellos les gustaba como arquitectura y qué me parecía a mí que era bueno o malo. Entonces, eso de poder, digamos, tener más contacto con los arquitectos también te ayuda, ¿no? Porque es otro de los clientes a los cuales tú atiendes, que son los arquitectos, ¿no? Porque ¿no? El estructural trabaja muy de cerca con el arquitecto, ¿no? El arquitecto recibe... Tiene que haber, claro, tiene que haber mucho, digamos, ida y vuelta en las coordinaciones, ¿no? Y a veces hay que saber negociar, pues, ¿no? Porque esto es un tema de negociación también. Sí. Porque ¿No está definido? Es que lo que pasa es que es un tema de poder nosotros tratar de entender lo que el arquitecto quiere y tampoco, pues, digamos, bloquear todas sus ideas, ¿no? Pero también un poco, digamos, ponerlo en la realidad, ¿no? ¿Cuáles son esos? Siempre he escuchado esos clinch que hay entre el estructural y el arquitecto. Siempre o sea, bueno, claro. ¿Dónde está esa zona gris en la que se tienen que poner de acuerdo? A ver, mira, yo creo que la principal parte que uno tiene que tratar de marcarle al arquitecto, o sea, comunicarle al arquitecto, es poder expresarle en forma sencilla por qué la estructuración es importante. O sea, la forma inicial que él debe contemplar en su estructura, porque eso ya va a ser la partida de nacimiento del edificio y tiene que partir bien, ¿no? O sea, si no va a ser después muy caro, va a ser de repente... va a dificultar su desarrollo, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es hacerle entender al arquitecto la parte de lo que es, por qué es importante la estructuración. Y ahí ya es un tema de negociación porque ya vienen cosas ya más de detalle, ¿no? Que a veces también hay que, de alguna forma, ceder en algunas cosas para pedirle otras, ¿no? Por ejemplo. Entonces, o sea, tamaño de dimensiones de columnas, o sea... digamos, la ubicación de las columnas, si es que es un edificio que no tiene un buen comportamiento, ¿no? Entonces, ahí las normativas le ponen mucho peso a lo que es la forma de la estructura, ¿no? O sea, irregularidades que pueda tener, te castiga mucho la norma y eso a veces... Muchos no entienden de que finalmente resulta eso en una estructura antieconómica, ¿no? Claro. Claro, mientras menos estructurada es, te va a costar mucho más, digamos, Así ¿no? es, claro, si vos pones volados, hay torsión, hay columnas que no son continuas, ¿no? O sea, hay una serie de irregularidades que se pueden generar, que además no solamente es eso, sino ahora viendo el tema de seguridad, que ahora está tan en boga ahorita, al final el comportamiento de la estructura, no necesariamente todo lo que tú puedes modelar va a comportarse como tú quieres, ¿no? O sea, ahora hay muchos programas, ¿no? O sea, es un poco lo que le digo a los chicos cuando recién salen, que a veces ya solamente dependen del manejo con un programa, ¿no? O sea, yo a veces me da un poquito de risa porque en un momento, yo me acuerdo antes cuando hemos comenzado a hacer proyectos, pues hacíamos croquis, ¿no?
Tú has comenzado haciendo proyectos con software bien básicos. Claro, o sea, y con mucho criterio y teniendo los factores. No, y además, sobre todo, digamos, haciendo manualmente los esquemas para dárselo. Ahora, obviamente, ha evolucionado mucho y no digo que eso sea malo, es muy bueno, porque te da rapidez, ¿no? Puedes hacer más, puedes jugar con más variables, ¿no? Pero no se debe dejar de lado el criterio. O sea, no es solamente lo que la máquina te saca. Totalmente de acuerdo, en todo. O sea, el criterio es algo que jamás puede perderse, ¿no? Y el criterio está muy asociado a la experiencia. También, a las cosas que tú has vivido, a lo que tú has hecho ya en anteriores oportunidades, a lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado. Así o sea, eso es una cosa que uno lo logra también con la experiencia, ¿no? O sea, entonces ahí a veces, eso es lo que a veces también le digo a los alumnos, ¿no? Que es bueno que estén en el campo y en el gabinete y entiendan lo que ellos planifican en su plano, además lo pueden ejecutar en obra, ¿no? Porque como yo te dije, ¿no? O sea, si bien no es que a mí me guste ser ingeniero de obra, pero sí me gusta ir a las obras, ver, ¿no? O sea, y supervisar. ¿Qué es lo que más te gusta cuando visitas una obra? Bueno, primero ver que realmente respeten los planos. ver exactamente que estén haciendo. Porque realmente he visto casos en los que, oiga, ¿no? O sea, cuántas veces me ha ocurrido, ¿no? Me están cortando mi vigueta con este tubo, ¿no? Están pasando he visto casos increíbles, una montante de 4 pulgadas cruzando verticalmente la viga. Entonces yo le digo, al final mi viga le quitaste la mitad de sección, ¿no? O sea, lo que yo calculé ya no es verdad. O bueno, ahora con todas las instalaciones que vienen en las estructuras, cada vez las estructuras a veces se ven más invadidas por elementos que no son parte de la estructura, ¿no? Entonces, o por procedimientos constructivos que de repente no son los mejores, a veces también, ¿no? ¿Qué hace cuando encuentras unas situaciones así? Las comento, pues, ¿no? Ahí, ¿no? O sea, y además un poco les digo a los ingenieros, miren, si tú vas a calcular así al límite, o sea, acuérdate que tu plano no es que va a ser reflejado perfectamente. Va a haber algunas cosas que en obras se van a tener que, y las vas a tener que, digamos, tomar en cuenta, ¿no? Entonces, sí, bueno, realmente a veces se me paran los pelos de punta cuando veo. O sea, una vez, yo les enseño también a los alumnos, porque en el diplomado enseño un curso se llama Tópicos Especiales en Construcción, donde es un poco qué es lo que se ve en las obras, viendo y comparándolo con los requerimientos de la obra con los planos. O sea, es un poco la experiencia de poder ver en las obras qué problemas tienen y qué es lo que a ti como ingeniero estructural te paran preguntando. Entonces, mejor para evitar que te pregunten, mejor enseñarle a la obra dónde puedes hacer pases, por qué no puedes hacerlo en este lado, dónde puedes hacer tu junta de vaciado, qué pasa con los cambios de temperatura, o sea, las juntas frías. Las juntas frías, ¿no? O sea, y todas esas cosas. Y ahí yo les digo, pues, ¿no? En realidad, miren, les muestro fotos, ¿no? Una placa, y yo le digo, hay una foto, me acuerdo, clásica, en que era una placa de concreto y se veía un montón de fierros. ¿Le han puesto tanto fierro? No, son tubos de luz. Eran tubos de luz que había dejado para la caja en la placa, embebida ahí que la placa la habían cortado. Entonces esta placa ya, olvídate de la placa en tu análisis, ¿no? Te cambió totalmente el comportamiento del edificio, ¿no? Entonces así hay una serie de problemas que después traen problemas de patologías, fisuras, corrosión, mal comportamiento, ¿no? Que eso es algo que ahora tenemos que un poco ser más conscientes porque todavía no hemos tenido el sismo que todos estamos eso es lo que todo el mundo habla, ¿no es cierto? Y esa es la preocupación de los estructurales y en general los constructores, en general el sector, ¿no? Que en cualquier momento... Sí. Y claro, en las zonas donde se construye quizás ahí hay, pero las zonas, digamos... La informalidad en el Perú en la construcción es tremenda, ¿no? Sí, imagínate que si dentro de lo formal hay cosas como la que te acabo de decir, imagínate la parte informal donde están construyendo sobre qué tipo de terrenos, ¿no? ¿Dónde, en el sector, cuál es tu visión? ¿Qué oportunidades ves? Mira, o sea, en realidad hay mucha, digamos, demanda no atendida, ¿no? O sea, yo creo que hay mucha gente que todavía no tiene o no puede vivir dignamente, o sea, tiene necesidad de vivienda.
Hay mucha infraestructura que falta, de todo tipo, en todo tipo de infraestructura, ¿no? O sea, la parte de lo que es movilidad, puentes, carreteras, hidroeléctricas, o sea, Perú tiene para crecer muchísimo, ¿no? O sea, en infraestructura, ¿no? Tiene un déficit de infraestructura tremendo, ¿no? Vivienda, y vivienda dentro de carreteras. Es una parte de vivienda, porque hay otra parte, infraestructura. Y industria. Hay industria, ¿no? La parte industrial es todo un tema. A nosotros también nos gusta mucho hacer proyectos industriales. Tú ¿no? haces proyectos principalmente, tu fuerte es vivienda, digamos, ¿no? Sí, pero estamos entrando también bastante a la parte industria, ¿no? O sea, la parte, por ejemplo, de los pisos industriales, los almacenes, centros logísticos y las mismas plantas de fabricación de lo que fuese, que tiene todo reto porque cada fábrica tiene sus propios requerimientos, ¿no? O sea, y es otro análisis, otra visión totalmente distinta, ¿no? O sea, hay necesidad. Yo me acuerdo que en la oficina de Antonio Blanco había muchos Antonios. Yo soy Julio Antonio. O sea, porque había José Antonio Terry. Claro, sí. Después, el que era más o menos... José Antonio Chávez. José Antonio Chávez, ahí está mi amigo, claro, que es torero, que le gustan los toros, lo encontraron en los toros también. Sí. Había Terry y había otro también que han abierto sus oficinas, ¿no? Han abierto sus oficinas, ¿no? O sea, como todo, digamos, proceso de crecimiento, claro. Jesús Solano también ha abierto sus oficinas, ¿no? Claro, sí. Los que eran, digamos, de esa época, todos sí, eso ocurrió en mi momento cuando yo también, como te digo, hice mi empresa, ¿no? O sea, yo creo que eso es, naturalmente uno ya con una experiencia puede hacer su emprendimiento y poder desarrollar, ¿no? O sea, sus capacidades en forma ya de empresa propia, ¿no? Oye, cuéntame un poco, encontré ahí Concretus. Bueno, esa fue una experiencia, bueno, es una experiencia porque todavía, digamos, nos desarrollamos con un amigo, un socio, todo lo que era el tema de tecnología para hacer pavimentos de concreto. Pavimentos de concreto, porque conocí yo pistas, o sea, ¿no? Carreteras. Y hacer la parte de consultoría en la parte de carreteras, ¿no? Tuvimos ahí algunos conocimientos con personas que estaban en otros países y que te decía, ¿por qué seguimos haciendo asfalto? O sea, asfaltar, la palabra como que ya es como cuando tú dices refrigerador, ¿no? Dices, y marca una marca, ¿no? Entonces acá ya carretera hay que asfaltar, porque es siempre asfalto, ¿no? O sea, ¿por qué no hacemos pavimentos de concreto que además ya han demostrado que tienen a lo largo del tiempo mayor, digamos, durabilidad, reflejan mucho, digamos, menos la luz, o sea, tiene mejor luminosidad. Así es, totalmente. Digamos, tiene menos mantenimiento que hay que hacer, ¿no? Correcto. Y bueno, o sea... Y tú sabes que actualmente te cuesta igual y o ahora, menos. Claro, o sea... Más o menos, o sea, lo que sucede es que, como tú dices, actualmente, es que en el sector construcción muchas veces uno lo hace y después lo siguen haciendo y después no saben por qué lo hacen, pero lo siguen haciendo. Así es, ese es el tema, claro, de no innovar, la falta de innovación. Porque, por ejemplo, ¿por qué surgió todo esto? Porque yo me acuerdo que en una época fui a una feria internacional y en esa época, incluso más que como pavimentos urbanos, me interesaban las losas industriales, ¿no? O sea, todo el tema de losas industriales. Entonces nos especializamos en eso, en ver cómo era el comportamiento, y de ahí, bueno, obviamente se extendió a lo que es pavimentos, ¿no? Y creo que es una cosa que todavía se tiene que desarrollar. Eso es un mundo por desarrollar. Nosotros hemos hecho estudios de mercado y olvídate, eso es para... Claro. Estamos en, si te diría, 2%, 3% de lo que se puede hacer es fuerte. Así es. Lo que sucede es que sí requiere mucha inversión pública, las municipalidades, claro. ¿No? Hay que hacer un trabajo de convencimiento tanto al ministerio, ¿no? Como a las municipalidades. Sí, así es, ahí hay que trabajar. ¿Y has tenido mucho movimiento acá en Concretus? ¿O no? Sí, bueno, o sea, no mucho ya estos años, porque, bueno, por el tema de la obra pública que se fue, digamos, por vías, todo eso comenzó ya, digamos, a contaminarse por el tema de la bajada y todo lo que hubo,
que muchas de esas obras ya se fueron parando, ¿no? Entonces, porque en realidad la idea era impulsar expedientes para desarrollarlos en concreto, ¿no? ¿No? Se hicieron capacitaciones, se trabajó mucho con la gente que sí era técnica en el ministerio, ¿no? Pero de ahí ¿Has trabajado con ministerios? O sea, claro, ¿este claro, tema? Sí. Porque en la parte inicial de ¿cómo se llama? De Amboyón, ¿no? Ahí en esa época. ¿Trabajaste en Amboyón? Claro, hicimos ahí todo un trabajo con la parte técnica, porque vinieron algunos técnicos. ¿Trabajaste ahí con Mario Becerra? Con Mario, no? Claro. Ah, con Mario has trabajado, entonces. Claro, Mario lo conozco, sí. Ya. Mario ya siguió más en la parte de la construcción. Sí, él está más en la construcción. Porque el diseño fue, digamos, del ministerio. Claro, en realidad, si esa historia comienza incluso un poco antes todavía, ¿no? Con Odebrecht, acuérdate, eso fue la primera. Sí, eso, ¿no? Claro, y ahí digamos, ya pasó al ministerio y el ministerio lo desarrolló, ¿no? Odebrecht se quejó de que salga en concreto. Tenía mucho poder en ese momento, pues, ¿no? Tenía mucho poder. Sí. Oye, dime una cosa, y ahora eres presidente de American Concrete Institute. Sí, ¿no? Este es mi último año, o sea, ya he estado ya 3 años. ¿Te reeligieron? Sí. ¿No es cierto? Sí, claro, entonces he estado un periodo más que termina ya el 2025. Es una experiencia, bueno, muy interesante porque te permite tener mucho contacto con los estudiantes, porque ellos tienen muchos capítulos de estudiantes, con todo el tema de lo que es capacitaciones, y hemos ido a congresos internacionales, ¿no? Y justo la semana pasada fue la premiación de los capítulos de estudiantes del Perú, que los reconoce el internacional, por sus actividades les dan un reconocimiento. Entonces ahí como que ves pues que ahí les puedes inculcar el gusto y las ganas por aprender y saber del concreto, ¿no? Esa es un poco la idea de... Bueno, la última vez fue muy exitosa, yo creo que... claro, cumplimos 40 años. Sí, a mí me pareció, la verdad, muy merecido, y la verdad que me gustó mucho que el reconocimiento que se le hizo a Carlos Casabón, a Julio Rivera y a Rivera. Claro. Estuvo también Adolfo Gálvez y Quique Pasquel. Claro, o sea, es que en realidad, si uno mira la historia de la CI, muchos de ellos fueron casi los que iniciaron el tema del movimiento del concreto, y en realidad son 40 años en los cuales ha habido de todo, ¿no? O sea, pero sobre todo, digamos, ese amor al concreto, ¿no? O sea, el ACI es algo que tú lo haces, como se puede decir, como es tu hobby. Como justo la pasada decían algunos de los participantes, este es mi hobby, ¿no? O sea, porque bueno, es tu tiempo, ¿no? O sea, extra, ¿no? El tiempo lo dedicas a eso, ¿no? O sea, es un tiempo que tú dedicas básicamente a transmitir conocimiento, organizar las cosas, ver seminarios, ver diferentes cosas, ¿no? O sea, entonces ahí se ha logrado cosas interesantes, ¿no? No, el último evento fue apoteósico, ¿no? Fue un éxito total. Sí, fue reconocido incluso por el ACI Internacional. ¿Cuánta gente llenaron el hotel? O sea, el hotel estaba... y además, sobre todo, que hubieron muchas actividades paralelas con participación. Primera vez que venía la plana mayor del ACI Internacional, ¿no? Y nosotros decíamos, pucha, que ahora tenemos que quedar bien, pues, porque imagínate, ¿no? Claro. ¿Y cómo lo solventaron? Porque, o sea, bueno, o sea, como este tipo de cosas siempre va a pérdida, ¿no? Los patrocinadores ayudan, ¿no? O sea, pero al final, en realidad, no es que haya habido ganancia, ¿no? Claro, no, eso básicamente entra para pagar, ¿no? Para pagar, ¿no? Y bueno, con la colaboración de los expositores, que en realidad, ¿no? O sea, su tiempo y su... Claro, pues fueron de primer nivel, todos. ¿Fue toda una semana? Fueron, mire, habían tantas actividades que parecieron bastante tiempo más, pero en realidad fueron 2 días, mañana y tarde, y un día anterior, que fue lo que ellos le llaman el Round Table latinoamericano, donde nos hemos unido como Latinoamérica para poder solicitar algunas cosas más a la ACI Internacional, ¿no? Y interesante porque muchas de las experiencias que vives en Latinoamérica
en términos de construcción, de problemas, son comunes. Sí, sí. No, son comunes, ¿no? O sea, entonces podemos aprender mucho de ellos y ellos pueden aprender de nosotros. Y cuando he ido, veo que es una pena que realmente el conocimiento realmente es muy poco el grupo que lo maneja bien. O sea, se necesita mucha educación, ¿no? O sea, esa es una pena, digamos, ¿no? Así es, que se pueda. Bueno, justo estamos ahí en poder poner esto en YouTube para que todos los chicos lo puedan ver, ¿no? O sea, pero sí. Para poder transmitirlo, ¿no? Sí. Sí, es importante. Hemos firmado un convenio con el Colegio de Ingenieros también para que podamos hacer seminarios ahí. Ya este año se debería cumplir, ha habido cambio de directiva, pero ya creo que... ¿Y hay algún candidato para continuar? Todavía estamos viendo. Me acuerdo que te invité para que yo creo que vas a ser parte de la directiva el próximo año. Sí. Ahí, no, la verdad es que claro, o sea, en realidad todos deben aportar, ¿no? O sea, hay mucha gente valiosa, ¿no? Todos los que estamos en el sector tenemos que apoyar. Claro. Esa es la verdad, ¿no? Sí. Eso hay que tratar de apoyar. Y sobre todo hay un tema que aprovecho para comentarte, ¿no? O sea, lo que son las certificaciones a nivel de conocimiento de concreto, ¿no? Sí, eso es importante. Que ahora muchas empresas están, digamos, queriendo hacer sus capacitaciones, ¿no? O sea, en tu caso, Unicom también ha estado presente en las últimas. Y todas las empresas, pues, hay que profesionalizar el uso del concreto. Es que yo creo que por ahí hay un espacio que, o sea, hay tanta informalidad, hay tanto engaño. O sea, no, se dice una cosa y la realidad es otra. O sea, yo creo que eso es un aporte para el país importante, ¿no? Es que lo que pasa es que la informalidad, y sobre todo es una informalidad que al final estás usando recursos que es tu mayor inversión de tu vida. Así es, que es tu casa, por ejemplo. Así es, Entonces, si tu inversión de tu vida se va a ir en un minuto porque vino el terremoto y se cayó, o sea, todo el esfuerzo que hiciste, ¿para qué? Así es. Entonces, es mucho riesgo que estamos jugando. Sí, así es mucho riesgo. Hay muchos países que bueno, han perdido buen porcentaje de su PBI después de un sismo fuerte, ¿no? Sí. Chile, que está más organizado, le pasó. Sí, claro. Después de 2010. ¿no? Cuando pasó eso, pusieron unas reglas bien exigentes. Claro, se pasaron a un reglamento de emergencia, ¿no? Y después ya fueron bajando un poquito en Chile ¿no? La resistencia mínima es 280. Seguro, claro. Por un tema de durabilidad también, ¿no? Que así es, o sea, no, lo que me dicen a mí, el 210 no... Casi en otro, ya es una tendencia en realidad a nivel casi, digamos, internacional, ¿no? Sí. Sí, porque es que yo creo que es por el tema de durabilidad, o sea, de hecho una parte importante es por durabilidad. Pero fíjate que acá usamos 175, ya 100, casi, 210. Claro, ¿no? El 210 ya debería, y es más, a veces me da risa porque yo especifico a veces, ¿no? 280 y me dicen, pero ¿por qué? Mejor 210, ¿no? O sea, ya es como que 210 es ya lo más caro, ¿no? No es así, ¿no? ¿Y qué se necesita para hacer? No hay mucha diferencia, además, al final, entre un 280 y un 210. Es que no, o sea, lo que sucede, claro, ahí viene el regateo de la obra, pero estamos perdiendo la visión del factor seguridad total. También, claro. O sea, ahí hay un tema importante que nos perdemos por ahorrar algunos soles y estamos arriesgando quizás algo mucho mayor. Así es, o sea, sí, en verdad creo que es un momento en el cual tenemos que también reflexionar sobre ese tema, ¿no? Porque al final, como te digo, es una inversión que todos hacen y saben que es una inversión importante de su vida y que de repente hay que ponerle un poco más, digamos, de valor a lo que es la ingeniería para que esto, digamos, tenga un mejor comportamiento ante un evento. Ahora ha salido un poco el tema de la resiliencia de las estructuras, ¿no? Y además las estructuras no son eternas, o sea, envejecen. Claro, así es. Entonces, digamos, mientras mayor durabilidad tenga la estructura y mejor concreto tenga, va a tener una mejor vida adulta, digamos, ¿no? Es, claro, entonces, eso es un tema que ante la resiliencia justamente es eso, o sea, ante un evento adverso, vamos a llamarle el gran sismo, pueda tener una buena posibilidad de recuperación, ¿no?
¿Y qué es esa recuperación? ¿O qué comportamiento es ese? El tema que sea una estructura dúctil, capaz de poder deformarse y no colapsar. O sea, lo que debemos evitar es colapso, porque al final el colapso finalmente termina siendo pérdida humana. Así es. Entonces, eso es lo más valioso, además, ¿no? Así, y eso es lo que hay que cuidar. Es cierto que, obviamente, los reglamentos han ido o están evolucionando, ¿no? De lo que antes era un comportamiento bueno, solamente busquemos que no haya colapso y que sea, digamos, que no haya colapso, ¿no? Pero ahora la idea es no solamente que no haya colapso, sino que se mantenga operativo, ¿no? Que es el criterio de los hospitales, por ejemplo, ¿no? Un hospital viene un sismo muy fuerte, a través de los aisladores podemos lograr, digamos, que, por ejemplo, sea operativo, porque justamente su mayor requerimiento va a ser luego el sismo, ¿no? Entonces tiene que ser operativo. Pero así como es un hospital, hay otras cosas que deben funcionar. Y bueno, ¿por qué no tu vivienda, que es donde tú vas a vivir? Claro, lo mismo. Así o sea, al final es tu inversión, ¿no? O sea, de repente no, o sea... Y ahí hay una... Quizás no hemos llegado a poder explicar exactamente, porque a veces se regatea mucho en la parte de las estructuras, en la parte de la arquitectura, y eso es el 5% del costo. También, claro. ¿No? Y ese costo, esa inversión quizás es la más importante para que tú tengas mayor seguridad en tu edificación. Así es. O sea, al final me acuerdo, bueno, eso ya es llevándolo al extremo, ¿no? Pero que una vivienda que querían ahorrar en unas cuantas cosas y lo que vas a gastar, por ejemplo, en chapar tu baño con mármol, es de repente la diferencia que le pongas unos cuantos fierros más acá, ¿no? Y al final, o sea, tú no lo vas a ver, pero al final lo vas a gastar de otra forma. Así que, y así, bueno, siendo una cosa muy, muy elemental, pero en realidad a veces es bueno invertir en esa seguridad. Sí, ¿no? Así es. ¿No? Oye, dime una cosa, ¿cómo manejas tu balance personal y profesional? El tiempo. El tiempo, bueno. ¿Tú cuántos hijos tienes? Tengo 5 hijitas. 5 mujercitas. Bueno, ya mayores y de todas las edades. ¿Mujeres todas? Mujeres. ¿Qué tal suerte cada tenemos? Te van a cuidar siempre, ¿eh? 5 mujeres. ¿De qué edad son? Varían pues desde los 28 hasta los 5. Esa es la reafirmación del amor. Qué bien. No, sí, ¿cómo manejo los tiempos? Bueno, hay que hacer, digamos, actividades de familia, que creo que es una cosa que siempre es importante porque es tu equilibrio, ¿no? Así es. Y deporte, pues, ¿no? Porque me gusta jugar tenis, o sea, juego tenis. Así que... Sí, es importante hacer deporte, ¿no? Claro. ¿No? Y ahora estoy un poco gordo porque me lesioné la rodilla, pero ya he regresado. ¿Pero qué haces tenis? O sea, ¿juegas? Juego, sí. ¿Juegas? ¿Y siempre has jugado? O sea, mucho tiempo. Siempre he jugado por muchos años, sí, muchos años. ¿Y cómo ves el sector para el futuro? El sector inmobiliario. ¿Cómo ves un poco qué esperas para el próximo año? Yo espero, claro, o sea, que el sector siga creciendo. Yo pienso que sí va a haber crecimiento. Hay que de repente buscar cosas nuevas, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿por qué no hacemos rascacielos de mayor cantidad de pisos? ¿Por qué no hacemos desarrollos un poco más, ¿no? O más grandes? ¿Por qué no, digamos, buscamos cambiar un poco la imagen de lo que es el crecimiento de Lima, ¿no? Que tiene todavía muchas oportunidades de crecimiento, ¿no? En la parte inmobiliaria yo creo que va a seguir bien. Provincias tiene mucho de desarrollar todavía. Y creo que, bueno, que vamos a seguir creciendo, ¿no? Estábamos conversando antes de que comencemos la entrevista, ¿no? Y yo te contaba que sentía que hay un optimismo en este momento. ¿Sientes lo mismo? Yo siento, sí, que hay optimismo. O sea, ¿se traduce, digamos, en proyectos dentro de tu oficina? Sí. O sea, han habido bajones, ¿no? Producto de la crisis política, digamos, porque realmente está muy asociada a eso. Pero al final son oportunidades también que después ya aparecen, ¿no? Nosotros, digamos, creo que a nivel de Latinoamérica
estamos bastante estables, ¿no? Sí, sí. Ahora increíblemente, por ejemplo, el dólar ha bajado, con lo cual entendemos que el sol se ha fortalecido, ¿no? Así es, así es. Y bueno, se va a mantener ahí el dólar y bueno, la idea es que más o menos sigamos creciendo, ¿no? O sea, ese es el optimismo, ¿no? Pero tú ves, o sea... Yo siento que sí, que va a haber esa oportunidad de crecimiento todavía, ¿no? ¿Cuáles han sido tus mayores retos, o momentos más difíciles que has pasado en tu carrera? Bueno, que ha salido adelante. O sea, lo que uno siempre, digamos, tiene como que un poco el temor es, porque uno a veces no es que esté traumado, ¿no? Pero siempre tiene esa idea del sismo y que no ocurra daños a las personas, ¿no? Que no pase nada, ¿no? Ha habido ocasiones en las que, bueno, ha habido pues un sismo y ha habido algún tema de fisuras y cosas que después uno descarta que no es un tema estructural, pero se da esos casos, Claro. ¿no? O sea, esos son los mayores, claro, porque las preocupaciones uno se que tiene. preocupado, claro. A veces te quedas pensando ¿Cuál es en algo, ¿no? el edificio más alto? ¿Cuál es la obra de mayor magnitud que has diseñado? Bueno, quizás algún centro comercial, ¿no? Edificios. Me acuerdo, un proyecto que fue muy complicado porque tenía un suelo muy malo, había que pilotearlos en Chimbote, un centro comercial, ¿no? Edificios, bueno, de 28 pisos, ¿no? 24 pero 28 pisos es uno de los más altos de Lima, o sea, sí. ¿No? O sea, sí, ahora, bueno, ahora ya se están haciendo de 32 pisos. 32 ¿no? pisos, pero 28 pisos, digamos, sí, está dentro de los tops, digamos, ¿no? De los altos, sí. ¿Y ahí cuáles han sido tus mayores preocupaciones ahí, por ejemplo? O sea, ahí hay todo un tema, digamos, de lo que son edificios de gran altura. Acá no tenemos mucho tema de vientos, pero ya para estos edificios todavía no es crítico, el sismo es lo más crítico. Pero ya pensando un poco, hay mucho que aprender en los edificios de mucho más alturas. 60 pisos, 70 pisos, ¿no? O sea, ¿cómo es ahí? ¿Cuáles son los retos? Los retos, bueno, ahí hay varios retos, ¿no? O sea, desde el punto de vista estructural, el tema de poder, digamos, controlar el movimiento, ya comienza a ser el viento un factor, hay que hacer a veces un análisis de túneles de viento, ¿no? De modelaciones. El tema de, por ejemplo, el creep del concreto, o sea, cómo, digamos, puede afectar eso al comportamiento por un tema de diferenciación de formaciones, o sea, asentamientos diferenciales entre elementos, ¿no? En este tipo de edificaciones, ¿qué escucho? ¿Es más estructuras metálicas, más concreto? En realidad, usas concreto, o sea, en otros países se usa bastante metal, o una combinación de ambos, ¿no? Pero hay edificios de concreto armado, porque ya hay concretos de alta resistencia. ¿no? Así es. Hasta que yo recuerdo que en Unicom hemos hecho hasta más de 800, más de 700, 800. Claro, bueno, la norma, en algún momento, ahora todavía no se aprueba la norma nueva, pero en el anterior, la vigente, habla de 550 para elementos estructurales sísmicos, digamos, ¿no? Ahora está pasando a 700, pero en realidad en otros países puede llegar a 800, 900 hasta 1000 kilos por metro cuadrado, ¿no? Y además con aceros de más resistencia también, ¿no? Que a pesar de que puedan tener un poquito menos de utilidad, hay, digamos, algunas condiciones para usar esos fierros que ya son requeridos para edificios de mucha mayor capacidad de carga, ¿no? Pero se usan en concreto, edificios en concreto, ¿no? ¿Y has escuchado proyectos de esa magnitud? O sea, ¿qué proyectos? O sea, yo me imagino en algún momento los que más altos se han ido desarrollando, que son en la vía expresa, que, bueno, pero todavía no han pasado la barrera de los 50 pisos, ¿no? O sea, el Banco de la Nación, todos 35, 36 pisos, por ahí, ¿no? O sea, pero todavía no hay un grupo que quería hacer un edificio ahí en esa zona de Begonias y de Rivera Navarrete, toda esa zona donde está Westin y el hotel, hacer ahí edificios de gran altura. ¿No? Ahorita van a hacer una torre, la torre Los Rosales, justamente. Los Rosales. Ajá, justo está por comenzar en este momento. Claro. Entonces también va a ser una obra importante que se va a hacer. Claro.
Sí, ¿esos cuántos pisos tiene? Esas, de tener... Me acuerdo, la verdad, ya, pero debe ser del tamaño del Westin, digamos, ¿no? Más o menos, claro. ¿No? A veces, como están en la competencia, quién es más alto, pero le ponen un centímetro. La corona sí, que ponen un centímetro, 5 centímetros, como para hacer un poquito más alto, digamos, ¿no? Claro, sí. O sea, ¿por qué no podemos hacer como el Costanera, ¿no? Claro. 70 pisos. Claro. Costanera. Claro. Costanera tiene la parte metálica de arriba tiene como 6 pisos adicionales, que son prácticamente para tapar toda la parte de instalaciones, ¿no? Pero son edificios, ¿no? O sea, emblemáticos, ¿no? Acá deberíamos tener un edificio emblemático de ese tipo. De ese tipo, ¿no? Y ya son retos de ingeniería más interesantes, ¿no? Sí. Claro. Oye, Julio, puña, nos hemos pasado el tiempo conversando, pero quisiera finalizar. Sí. ¿Qué le podrías decir a un joven de entre 25 y 35 años, digamos, que te ve a ti como un modelo a seguir, digamos, ¿no? ¿Qué consejo le darías o qué le sugerirías, digamos, ¿no? Bueno, en realidad, claro, la carrera es apasionante. O sea, primero hay que decirles de que el mundo del concreto es tan variado y pueden tener tantas oportunidades de desarrollo, tanto en la parte, digamos, de tecnología del concreto, como en la parte ya de aplicación, que sería en el caso de nosotros el diseño, ¿no? Así es. O sea, es una carrera que tiene mucha amplitud y posibilidades de desarrollo. Y que además sepan de que es una carrera que contribuye a darle mucha, digamos, mucho desarrollo al país, ¿no? Así es. Porque, o sea, la parte de infraestructura nos falta desarrollo, tremendo desarrollo que nos falta. Y además es algo que tú no sabes, digamos, a veces la alegría que te da de que la gente que llega a una vivienda digna, ¿no? Sí. Y cómo realmente ha cambiado su mundo, su vida, porque puede llegar a eso. O sea, si tú eres un vehículo para lograrlo, o sea, creo que vas a hacer... Yo entrevisté a Oscar Bravo. A Oscar, claro. Y dentro de la entrevista mencionó la satisfacción que tenía cuando veía a una persona que estaba viviendo en unas esteras y que le estabas entregando su casita de 30 metros cuadrados, pero que era, digamos, su inversión y que la felicidad que tenían en el momento que les entregaban las llaves, que a veces hasta se emocionaban. Que te cambia la vida, ¿no? En realidad te cambia la vida porque al final le da mucha oportunidad para tener una vida mucho más digna, ¿no? Entonces, al final, y eso, si lo comparas, eso con una informalidad que a veces es totalmente dañina, ¿no? Y que al final sabemos que en un minuto se puede desaparecer todo eso y es muy, muy penoso, ¿no? Entonces, así que es un gran campo de desarrollo, ¿no? A los chicos les digo, ¿no? O sea, mira, o sea, contribución social tienes para contribuir, digamos, dando capacitaciones a la gente que construye, ¿no? Claro, sí, y te da mucha satisfacción. Satisfacción, ¿no? Claro. Oye, muchas gracias, Julio, ¿eh? Te pasaste. ¿Ya? Bueno, amigos, hemos hablado con el presidente, ¿no?, del capítulo peruano del ACI, un ingeniero muy reconocido. La verdad que ha sido todo un gusto. La verdad quisiera que nos volvamos a reunir para conversar. Hay muchos temas todavía para desarrollar. Podemos desarrollar ya temas mucho más específicos. Sí. Y nos estamos ahora sí despidiendo. Julio Higashi y Antonio Aguilar. Okay. Nos estaremos viendo en el siguiente capítulo.